más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Antes de anunciarles la agenda de entrevistas, queremos señalar que el país anoche y amanece con una noticia en medio del intenso frío y la temporada invernal. Una noticia de orden político internacional que da cuenta de la escapada de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de la Revolución Ciudadana, quien fuera sentenciada a 8 años por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Ella estaba asilada. El asilo político le otorgó el gobierno argentino en el año pasado, a fines del año pasado. Ella estaba desde el 2020 asilada, viviendo con su hijo en la residencia de la Embajada Argentina. Y quienes conocemos esa residencia, muy difícil escaparse con muros altos, alambrada, sino la salida por la puerta principal. Y aquí, aun cuando el canciller Cafiero, canciller argentino, indicó anoche que la ex ministra de Gobierno escapó de la embajada sin conocimiento del personal de su embajada, que mantenía en su jurisdicción a la mencionada prófuga de la justicia ecuatoriana, dice el comunicado oficial argentino. Pero aquí no vengan a engañarse, puede presumir que ella salió protegida por la puerta principal. Ella y su hijo salieron de la embajada argentina. Aquí no se puede ocultar el gobierno argentino, que tuvo fricciones ya con el gobierno ecuatoriano cuando quiso ordenar desde Buenos Aires que se otorgue el salvoconducto para que salga a su asilo hacia Argentina. Ayer el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vaya, convocó de manera inmediata al embajador de Argentino en Quito, Gabriel Fuchs, para conocer más detalles de la situación. Igualmente, la policía ha activado los protocolos de búsqueda y de captura de la exfuncionaria, que tiene una sentencia de 8 años de excarcelamiento. Hay que decir que la reacción de Cancillería, tengo en mis manos el comunicado, que da cuenta que al final de esta tarde, ayer, el canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó con el canciller Juan Carlos Holguín y le manifestó que la señora María de Los Ángeles Duarte escapó de la embajada argentina en Quito sin conocimiento del personal de su embajada, que mantenía en su jurisdicción a la mencionada prófuga de la justicia ecuatoriana. El viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Valles, convocó al embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuchs, para conocer más detalles. El Ecuador, finaliza este comunicado oficial, ha presentado un enfático reclamo a la Argentina y ha exigido la entrega de información. La Cancillería ecuatoriana tomará las medidas más adecuadas ante este incidente. Aquí no seamos ingenuos. Ella, insisto, se puede presumir que salió con la ayuda del gobierno argentino, con la embajada en Quito, y escapó. Y ahora se venderá la idea de perseguida política
cuando en el caso Sobornos 2012-2016 hubo centenares de pruebas testimoniales, documentales, pruebas de allegadas al entonces presidente como su secretaria particular, pruebas de empresarios como el señor Verduga, que falleciera ya, que él testimonió en el juicio, vayan y revisen si tienen dudas, testimonió que él entregó recursos no a la presidencia de la República, sino a quien manejaba esto, Pamela Martínez, y se canalizaron recursos mal habidos a los que accedió incluso el presidente de la República de entonces a un préstamo de $6,000, que su única justificación fue: sí, me dieron y sí pagué. Esa es la realidad de este país, que no podemos olvidar los hechos, y en este caso una sentencia que está ejecutoriada y que en el caso de los prófugos siguen sumando la salida al exterior. Les anunciamos la agenda de entrevistas. Hoy tenemos previsto abordar el tema de la seguridad ciudadana, luego también la coyuntura política en el Ecuador, y a propósito de esta persistencia de ir al juicio político contra el presidente de la República, más allá de sus errores, más allá de los justificativos, no encuentran hasta el día de hoy un sustento jurídico, porque el hecho que sea un juicio político no implica que tenga un sustento jurídico, un sustento constitucional, como señala, como ordena el artículo 129 de la Constitución, y hay 3 causales. A pretexto de juicio político no se puede hacer tabla rasa, como han hecho y pretenden seguir haciendo sectores de la oposición. Tendremos un diálogo con el expresidente de la Corte Constitucional, un reconocido jurista nacional e internacional. Fue presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Hernán Salgado Pesantes. Precisamente si hay asidero o no al juicio político y qué debiera hacer si se presenta esto la Corte Constitucional. Y luego tendremos un debate sobre lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana. Como en el país hay indiferencia, no se abren los ojos, aquí sigue caminando un proceso que por los diferentes campos avanzan. La Asamblea, que quiere cercar al presidente con un juicio político. El Consejo de Participación Ciudadana, hoy tomado por 5 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, de manera temporal hasta el 14 de junio, que deben posesionarse los titulares, y allí van a integrar abogados de los prófugos de la justicia. Abogados de los prófugos de la justicia van a integrar ese Consejo de Participación, que hará las designaciones de las autoridades de control. Ya se tomaron el Consejo Nacional de la Judicatura y ya van a ver los procesos. Es cuestión de ver los procesos, porque ahí estaban asfixiados sectores del Partido Social Cristiano, como el caso de la estafa Lispol, y en donde ex militantes del Partido Social Cristiano están vinculados y fueron sobreseídos por la justicia. Por tanto, hay que ir mirando. Da una vergüenza escuchar luego una entrevista en Ecuavisa de una de las vocales temporales del Consejo de Participación Ciudadana, cuando Carlos Rojas, el colega periodista, lo pregunta: ¿en qué se sustenta el que hayan dejado sin efecto los nombramientos del anterior Consejo de Participación Ciudadana? Dice en la Constitución, y le pregunta a Carlos, ¿y nos puede leer el artículo de la Constitución? Y ella dice: aquí tengo la Constitución, pero no he abierto la Constitución. ¿Sabe qué? Le voy a mandar un mensaje para decirle en qué se sustenta. Una vergüenza. Ese es este país, Ecuador. Ese es este país. Si tienen dudas, vayan, revisen, vean. Esa es la realidad que vive el Ecuador. Ojalá vivamos días mejores en el país. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con el tema de la seguridad ciudadana, con 2 invitados. El jefe de operaciones de la UNACE, el mayor Marco Custodio, una institución respetable que viene dando, no ahora, no ayer, lo ha dado siempre la UNACE, resultados positivos y contundentes frente a los secuestros. Y también invitado el rector del IAEN,
y experto en temas de seguridad, el coronel Patricio Haro. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados de este martes 14 de marzo, el mayor Marco Custode, jefe de operaciones de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional, y el coronel Patricio Haro, experto en temas de seguridad y rector de la Universidad de Posgrado, el IAEN. Quiero empezar con el mayor Marco Custode, que nos cuente cómo se desarrolló. Sabemos las tareas exitosas de cara al país y al exterior que ha venido dando la UNACE, como decía, no ahora, no ayer, sino de manera permanente, las acciones que cumple cuando se produce un secuestro, como fue el último que fue desbaratado en la madrugada de este lunes en una operación rápida cumplida por la UNACE. Mayor Marco Custode, muy buen día. Bueno, Miguel, buenos días. Gracias por la invitación. Un excelente día y saludos por parte de la Policía Nacional y de la Unidad de Secuestros de toda la ciudadanía y radioescuchas. Pues efectivamente, la Unidad de Secuestros siempre está comprometida con el trabajo hacia la ciudadanía y su seguridad ciudadana, especialmente en los execrables delitos que representan el secuestro y la extorsión. El operativo que llevamos a cabo nosotros en la madrugada del lunes, pues no se debe más al compromiso que tenemos nosotros con la desesperación que tiene la gente ante este delito que no da tregua y aparte el delito se presta para que se pueda ejecutar hoy en día de acuerdo a la mutación que ha venido llevando durante estos últimos años de una manera inmediata, ya no con una selección de víctimas ya bien estudiada, ya no con un poquito de consideración o tino hacia la víctima, de un poco de estudio, levantamiento de información. Es lo que tuvimos en el operativo y en la referencia del caso de la madrugada del lunes, pues gracias a Dios todo salió como ustedes vieron en los medios de comunicación con los resultados adecuados y esperados, que los principales son la liberación sana y salva de las víctimas y obviamente la detención de sus captores. Mayor Custode, ¿cómo vienen operando ustedes? Porque el país ha podido ver esas acciones y reacciones que finalmente terminan con éxito por la tarea profesional que cumplen. Bueno, primeramente, el éxito del trabajo de la unidad de secuestro siempre va a estar de la mano del compromiso que tenemos nosotros. El recurso humano que la unidad, con el que la unidad cuenta, y el compromiso que la gente nos demuestra también al abrirnos las puertas y confiar su vida, la estabilidad de su familiar para poder trabajar es imprescindible. De ahí a las actividades investigativas que se hacen, pues son las de normal desenvolvimiento de una unidad investigativa, pero como le digo, marca siempre el compromiso y el apoyo de la gente. Bienvenido al coronel Patricio Haro, experto en temas de seguridad, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Coronel Patricio Haro, ¿cómo ve esta situación que estamos viviendo, compleja, difícil en el tema de seguridad? Buen día. Gracias, licenciado. Buen día. Un saludo cordial a toda su audiencia. Los índices de violencia y los índices de inseguridad se han incrementado notablemente en el país. El país es uno de los países con mayores índices en la región, tanto de violencia y cuanto de seguridad. Hablo yo de violencia e inseguridad porque desde la teoría nosotros separamos o pretendemos separar estos dos índices, el de violencia o el de muertes violencias, matizado y caracterizado por el porcentaje de muertes violentas cada 100.000 habitantes, mientras que los índices de seguridad estamos estipulando una media caracterizada por todos los actos delictivos que se cometen y de las personas que han sido víctimas de inseguridad. El secuestro, que todos sabemos, ha sido resuelto favorablemente por la capacidad profesional de la policía y dentro de la policía, por la capacidad profesional de la unidad de secuestros. También está considerando y suma las estadísticas que desgraciadamente nos ponen, como había dicho, en uno de los índices más altos de la región.
Lamentablemente eso sucede y está para aspectos desde la hipótesis teórica de la academia, está vinculado con el crimen internacional organizado y es un círculo vicioso que gira alrededor, en este caso, del consumo de drogas. Nosotros vemos que el crimen internacional organizado, que tiene como su principal fundamento el tráfico de drogas, vende o trafica internamente droga a consumidores nacionales. Y eso, desde luego, hay una serie de víctimas que todavía no empieza a determinarse claramente si son o no son víctimas del tráfico de drogas, porque esas víctimas normalmente, sin recursos, piden prestada las dosis de droga o fían las dosis de droga para el consumo. Entonces, esas víctimas esos consumidores son amenazados. Si no me pagas, te vamos a matar. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, hay víctimas que por las estadísticas entregadas de la policía no tienen antecedentes penales, no tienen relaciones con el crimen internacional organizado, sin embargo, son asesinadas de la manera más común que está dándose en el Ecuador, que es el sicariato. Entonces, como el crimen internacional organizado, el tráfico de drogas no puede a un deudor llevarle ante la justicia y decir, este señor me está debiendo porque nos debe tantas dosis de cocaína o de marihuana o de cualquier otro estupefaciente. Simplemente la forma de cobrar las cuentas es ajusticiándolos. Y eso les lleva a esos consumidores, a esos deudores por el consumo, también a cometer este tipo de delitos para obtener recursos para pagar a los narcotraficantes. Es decir, creemos que existe, y esa es la hipótesis planteada, creemos que existe un círculo vicioso alrededor del consumo de drogas, alrededor de la venta y el expendio interno en nuestro país. Coronel Haro, ¿cómo afrontar de manera integral estos problemas de inseguridad en donde ha ido creciendo? Primero, por la presencia del narcotráfico, las bandas, el crimen organizado, que de alguna manera se han ido expandiendo. Si bien la policía y Fuerzas Armadas, en su momento con su ayuda, actúan, sin embargo hay una preocupación por este notable crecimiento de la penetración de los grupos, de las bandas del crimen organizado y también las vinculadas al narcotráfico. Las organizaciones policiales cumplen un extraordinario papel frente al tráfico de drogas y al consumo de drogas también. Sin embargo, hay que separar el tráfico y el consumo. El consumo es un problema de salud pública. El consumo de drogas es un problema que debe tener como fundamento especialmente la rehabilitación del consumidor, y eso lamentablemente no se está dando. No se está dando en la medida de que los gobiernos autónomos descentralizados no participan ni se apersonan en esos procesos de rehabilitación del consumidor. El consumidor de drogas es un enfermo que hace cualquier cosa por obtener la droga para poder consumirla, y eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, no solamente es cuestión de represión el término de la violencia en las condiciones en las que se dan, por ejemplo, pero los gobiernos autónomos descentralizados también deben apersonarse en todas estas situaciones. Es decir, vemos nosotros que la ciudad, en términos de tránsito, y estoy hablando en Quito, después de las 9 de la noche en que se acaba pico y placa, queda desguarnecida de agentes de tránsito. Es decir, alguien que tuvo un percance, como las personas que fueron secuestradas el fin de semana anterior, simplemente no tienen a quién pedir auxilio. Entonces debe haber un compromiso mayor, no solamente del gobierno central, no solamente es responsabilidad del gobierno central, sino también los gobiernos autónomos descentralizados inmiscuirse, comprometerse más con la ciudadanía para atender sus condiciones de seguridad y de garantía de su vida y de sus actividades. Mayor Marco Custode, ¿cómo se producen estos secuestros? Y hemos visto que hay unos secuestros extorsivos, el secuestro express. ¿Cómo se producen estos hechos? Y luego le pediremos recomendaciones, que es fundamental, porque esto también corre de los, al menos, indicios,
los principios que debería tener el ciudadano para autoprotegerse partiendo de ese hecho. Por favor, mayor. Por supuesto, Miguel, un secuestro obviamente no amerita de que exista una mayor situación, sino el oportunismo que tiene el causante. En este caso hay diferentes tipos de secuestro, sin embargo, el secuestro siempre va a terminar en un solo esquema, que es la retención involuntaria de la persona y obviamente el acápite de extorsivo va a estar de la mano con un requerimiento económico. Acordémonos que a partir del 2020 en adelante la tecnología se ha ido evolucionando en pro y en beneficio de la ciudadanía, del cliente bancario específicamente. Nosotros ahora con un simple clic a través de las aplicaciones móviles pues podemos realizar cualquier tipo de transferencia en cualquier momento y sin mayor resguardo de seguridad o sin mayor complicación, porque obviamente el trabajo de las entidades adscritas al dinero que maneja la gente, pues obviamente es generar el menor inconveniente al cliente para que eso se pueda realizar. Al saber esto, la delincuencia de que ya no tiene que hacer mayor requerimiento, sino el necesario para que con la víctima ahí ya retenida, pues con un poco de claves, tanto ya no solo de cajero, sino del acceso a la banca virtual, puede hacer una serie de movimientos de dinero, lo cual es bastante apetecible para la delincuencia. Es por eso que la delincuencia común está optando por realizar este tipo de delitos, los cuales dejan gran ganancia económica. Mayor Custodio, ¿y cuáles serían las recomendaciones para evitar? Porque hemos visto a veces la gente, con todo respeto, de manera ingenua, o deja el vehículo en la calle, en sitios complejos, complicados, y no toma las providencias del caso precisamente para evitar, o sea, dar oportunidad para que se concreten los secuestros. Bueno, para que se concreten los secuestros debe haber la oportunidad, como le mencionaba anteriormente. Obviamente el delincuente va a aprovechar de esa oportunidad. ¿Qué es lo que pasó en el último caso? Pues lamentablemente se presenta un evento ajeno a la voluntad de la persona que se encuentra como víctima o que se fue víctima del delito y lamentablemente sufrió un desperfecto mecánico en su vehículo, lo cual le tuvo que obligar a estacionarse y a esperar un servicio. Como usted dice, sí, lamentablemente no hubo el patrullaje adecuado, o sea, de tránsito o de policía preventiva, pero hay que tomar en cuenta que la policía preventiva específicamente no va a estar en el lugar y momento preciso. Nosotros sabemos que tenemos que patrullar en un sinnúmero dar seguridad a un sinnúmero de ciudadanos y a la vez cubrir un sinnúmero de metros cuadrados. Entonces, esa es la oportunidad que vio el delincuente al pasar por ahí, justo encontrarse con esas personas que involuntariamente estaban con el vehículo dañado. Pero a la vez también es recomendable para la ciudadanía hacer énfasis en que deben cuidarse. Obviamente, si bien es cierto, la policía está encargada de la seguridad ciudadana, pero también hay que darle un poquito la mano, ¿no? Hay que evitar, obviamente, el traslado en vías que no hay mayor afluencia, especialmente en cierto tipo de horas. En este caso, pasada la 1, 12 de la noche, 1 de la madrugada. Obviamente hay que tener un poquito de cuidado con la situación que vive el país en salir y a un compromiso social, a una discoteca, o una reunión de amigos, pues hasta altas horas de la noche. Tener un poquito también de acuciosidad en tener un contacto con personas que no están dentro del círculo del festejo o de la reunión social, para poder compartir su ubicación, para poder estar en contacto directo con el traslado que tienen de un lado a otro, para poder indicar incluso el antecedente, para poder indicar el traslado, para que esa persona esté pendiente a su llegada y también pueda alertar inmediatamente al 911 en caso de que se suscite alguna irregularidad con el traslado o con la comunicación de su familiar. Ahora, para un secuestro se entiende, Mayor Custodio, que se hace una labor de inteligencia. El delincuente estudia antes para operar y lograr el objetivo que pretenden. ¿Cómo evitar eso? Bueno, en la estructura delictual directamente relacionada con el secuestro extorsivo que teníamos hace un par de años, pues está encaminada, como usted lo dice, Miguel, al estudio de la víctima, porque lo que teníamos era un evento estructurado delictual en el cual se cumple una serie de requerimientos y un proceso en el cual la delincuencia estructurada y organizada para el delito de secuestro, pues obviamente vigilaba a la persona, obtenía información de diferentes fuentes de información, incluso tenía una persona cercana a la familia de ese blanco, de esa futura víctima de secuestro, y estructuraba un plan adecuado.
incluso tenía un lugar de cautiverio ya establecido, los días que iba a durar más o menos aproximadamente una negociación, un cautiverio. Los cautiverios los teníamos, no eran urbanos, eran rurales, eran de traslado incluso selvático a veces, de algunas horas de caminata. Y el tiempo del secuestro también era considerable. Acordémonos, un par de años atrás teníamos secuestros de meses, de un par de meses, incluso llegaban al semestre, para poder llegar a una negociación de pasada el $1.000.000. Sin embargo, ahora la Vamos a retornar con el mayor Marco Custodio, jefe de operaciones de la UNACE. Vuelvo con el coronel Patricio Haro. Coronel Haro, ¿cómo afrontar esta serie de hechos que de alguna manera está sembrando inseguridad, miedo en muchos casos en los temas de seguridad ciudadana? 6:55 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a continuar con este diálogo en pocos instantes. Tuvimos un desperfecto técnico, pero aquí continuamos. Como bien decía el mayor Marco Custode, jefe de operaciones de la UNACE, aquí hay que tomar algunas medidas desde la ciudadanía. Cierto es que el Estado tiene la obligación de la protección y la garantía de dar seguridad a los ciudadanos. Sin embargo, frente a la ola de hechos de violencia, de acciones contra la propiedad, contra la seguridad ciudadana, es bueno tomar en cuenta algunas acciones que formulan quienes son expertos en esto. Por ejemplo, no queda otra alternativa que evitar en la noche ir a sitios públicos. Toca evitar, dirán que no hay cómo. Hay que evitar en la medida de lo posible, a menos que sea una emergencia. Ir acompañado al supermercado, revisar los carros alrededor del suyo, antes de subirse, que no haya nada sospechoso. Hay que evitar los viajes en la noche, que a veces ha habido operaciones que le chocan al vehículo de una persona para precisamente lograr el objetivo, la delincuencia. Y cuando se producen hechos en donde no se tomó en cuenta las medidas de seguridad, por ejemplo, poner los seguros en las puertas, hay que verificar en los vehículos, cambiar de ruta, nunca ir por la misma ruta en la medida de lo posible, porque a veces se puede decir por qué no se usa siempre una vía en donde es inevitable. Por ejemplo, para ir a los valles, hay vías inevitables en donde no se puede dejar de usar esas vías. Tomar las providencias en casa, las seguridades, los resguardos, evitar esto. Bueno, volvemos con el coronel Patricio Haro. Coronel Patricio Haro, ¿cómo enfrentar estos hechos que están preocupando a los ciudadanos respecto del crecimiento de los indicadores de estos sucesos? Los últimos sucesos acaecidos en la ciudad de Quito han puesto sobre el tapete de la polémica y de la discusión y del análisis también el libre porte de armas, o el libre porte entendido desde la medida en que se autorice el porte a ciudadanos que tienen y que cumplen los requisitos establecidos por la ley de porte de armas. En estas condiciones también debe analizarse ya esa posibilidad y debe considerarse seriamente las condiciones de defensa de la integridad y de la seguridad integral. Nosotros debemos recordar, se ha dicho aquí también, que la seguridad no es un proceso aislado, en la seguridad participamos todos, y para evitar precisamente que se sucedan y convertirnos en víctimas, en un momento se deben observar ciertas normas de seguridad, y esas normas de seguridad las recomienda permanentemente la Policía Nacional, las recomienda a las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad del Estado. La Secretaría
La Secretaría de Seguridad está realizando un trabajo de coordinación y sobre ella también está las condiciones de recomendación hacia la ciudadanía. Entonces, el evitar circular durante la noche, el evitar continuar caminos siempre en la misma ruta, evitar viajar solo, son momentos y condiciones que dan lo que el mayor Custodio llamaba la oportunidad. Esa oportunidad debe evitarse, pero los únicos que podemos evitar dar esa oportunidad somos los ciudadanos. Entonces, pero insisto, y también en este tema de seguridad deben involucrarse los estamentos de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados. Los agentes de control de tránsito no deben concluir sus tareas a las 9 de la noche. Los agentes de control de tránsito deben hacer patrullaje permanente. Es una medida disuasiva. Desde luego que están ellos en las condiciones de armamento, pero ellos son una fuerza disuasiva y tienen la comunicación suficiente como para poder estar en contacto con los elementos de seguridad ciudadana de la Policía Nacional. Entonces, esta integración de funciones a través de la Secretaría de Coordinación de Seguridad es sumamente importante, pero los gobiernos autónomos descentralizados deben tener también estas organizaciones de coordinación con la finalidad no solamente de realizar coordinación, sino también de capacitar a los ciudadanos como tal en normas que debemos hacerla bajo las condiciones y las circunstancias de inseguridad civil deben ser parte de nuestra rutina diaria. Entonces, estas son las recomendaciones que se pueden hacer desde la academia con la finalidad de disminuir, por decirlo menos, o de evitar las condiciones de inseguridad que se están dando, evitar ser víctimas de esas condiciones de inseguridad. Mayor Marco Custode, ¿cuáles serían sus recomendaciones frente a estos hechos que se suceden? Porque a veces parte también, y con todo respeto y consideración a la ciudadanía, de la ingenuidad, del no tomar medidas, o ahora un mecanismo como usted citaba en esta dinámica de perfeccionamiento para el delito, con facilidad en las redes sociales se publican fotografías, cumpleaños, que pudieran ser herramientas para ir al secuestro o la extorsión de los ciudadanos. ¿Qué recomienda usted, Mayor Custode? Este es un diálogo con el experto en temas de seguridad y rector de la Universidad de Posgrado IAEN, Coronel Patricio Haro, y el jefe de operaciones de la UNACE, la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional, el mayor Marco Custode, a propósito de los últimos hechos que han ocurrido y que se han concretado secuestros que felizmente gran parte de ellos por una acción oportuna de esta unidad exitosa de la Policía Nacional como la UNACE, que ha permitido el rescate de manera inmediata. Volvemos con el mayor. Mayor, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Porque a veces se parte también de la ingenuidad, diciéndole muy respetuosamente a la ciudadanía, la ingenuidad en donde se permiten difundir fotografías, poner en las redes sociales, que a veces son tomados con facilidad, acceden los presuntos delincuentes que luego operan sobre la base de esta documentación. Sí, Miguel, es muy importante que la ciudadanía conozca el adecuado manejo también de su información. Anteriormente nosotros y actualmente nosotros, con poquito de edad hacia atrás, sabemos que no podíamos nosotros exponer tanta la información, ni andar divulgando, ni andar contando las intimidades que casa adentro teníamos. Sin embargo, ahora con una serie de herramientas que muestran las redes sociales y que facilitan el contacto y la comunicación con la gente, pues también tergiversan ese compartimiento de la información y lo rompen, ¿no? Hacen que esa información esté expuesta hacia todas las personas y esa puede ser una gran vulnerabilidad en seguridad para las posibles o futuras víctimas de cualquier tipo de delito, no solamente del secuestro. Hay que tomar en cuenta y hay que hacer un poquito de énfasis en este tema, ya que ahora la suspicacia de la delincuencia pues no tiene límites.
no solamente se ve enfocada en el ámbito delictual agresivo, también se ve enfocada en el ámbito delictual de oportunismo, en donde acá simplemente con un poco de información y algo de ingenuidad de la víctima, con un poquito más de convencimiento del delincuente, obviamente genera una serie de acercamientos a las víctimas o a los futuros blancos de un tipo de delito para poder generar estafas, para poder hacer encuentros en el caso de la venta de un vehículo en un X lugar, que le facilita al delincuente cometer su evento delictivo. Por ejemplo, si quiere asaltar un vehículo, ya no tiene que cometer con actos de violencia el acercamiento a la víctima, sino que simplemente lo cita a través de una compra ficticia del vehículo, y una vez que llega a la cita, pues cogen y lo abordan, y ahí está el delito cometido sin necesidad de la violencia. Es por eso que se recomienda a las personas de que primeramente cuiden su información. Segundo, para cualquier tipo de acercamiento, no podemos nosotros evitar la publicación de ciertos datos, de ciertos servicios en las redes sociales y a través del uso del Internet, porque eso es lo que ahora demanda el negocio y la superación económica de la gente. Pero sí hay que hacerlo con un poquito de tino y obviamente siempre apoyándose en la Policía Nacional. Este tipo de encuentros, este tipo de negocios, este tipo de pactos para poder entregar mercadería, información, servicios, los podemos realizar siempre cerca de una policía comunitaria, la cual está siempre a las órdenes de la ciudadanía, y se puede reducir un poco el riesgo, y también se puede sospechar si es que por ese lado, pues esa persona pretende realizarnos un acercamiento para cometer un delito, aprovechando de nuestra necesidad de servicio o de negocio o de venta. Bien, muchas gracias. Seguiremos hablando. Felicitaciones a las acciones de la UNACE y las tareas que cumple. También nos corresponde a los ciudadanos tomar las medidas preventivas. Muy amable al mayor Marco Custode, jefe de operaciones de la UNACE, y al coronel Patricio Haro, experto en temas de seguridad y rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel, un buen día. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el ex alcalde de Quito, ex legislador, ex jefe militar, general Paco Moncayo Gallegos, y un análisis de la coyuntura política en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional.